Paloma y yo quedamos, porque ella me telefoneó un buen día, y quedamos en el Club El Candado, lo recuerdo siempre, una tarde a tomarnos un café porque tenía que hablar conmigo de una cuestión relevante, me dijo, relativa a la cofradía. Y entonces, pues ante mi sorpresa, me planteó directamente de qué iba la cosa y me hizo una pregunta que recuerdo con nitidez. Me dijo, ¿tu hermano mayor es valiente? Y yo, pues, sonriendo, le dije que sí, que claro que mi hermano mayor era responsable, pero era valiente y que desde luego podíamos plantearle un empeño de tal naturaleza. Allí los dos tomándonos un café, que me dijo, Paloma, el mundo es de los valientes. Vamos allá, vamos a llamar al hermano mayor y te reúnes. Y yo le dije, tiene que ser hoy, ya. En esa habitación, que era el despacho del hermano mayor, está Paloma Saborido, está mi padre, está Sergio, el hermano mayor, y estoy yo. Y bueno, pues esto fue una noche de la Cuaresma del 2023 en la que Paloma vino a hacernos directamente la propuesta. Nos dice que el año 2025 es el año jubilar de la Esperanza y que, bueno, que hay un proyecto de que la Virgen de la Esperanza peregrina a Roma por ese año jubilar. Tú imagínate, yo sinceramente no daba crédito, estábamos Capillo allí y nos mirábamos como diciendo, pero bueno, esto costaba digerirlo. Y simplemente hoy quiero un sí o un no. Y obviamente dijimos que sí, sin pensárnoslo. Sergio me miró, yo le miré, aquello, imagínate, ¿no? Casi que no dábamos crédito a lo que nos estaba contando Paloma y inmediatamente dijimos que sí. Ya veríamos cómo, pero sí. Y yo recuerdo esa reunión hoy tan gratamente, ¿no? De una forma tan impresionante, ¿no? El ver sus caras, el decir, pero bueno, ¿pero qué nos estás contando, no? Muchas veces Capi decía, ¿no? Después me recuerdo, dice, yo es que miraba y yo decía, esto es una broma, ¿no? O sea, aquí tiene que haber una cámara oculta, ¿no? Aquel titular, La Esperanza en Roma, procesionar con el trono, tal cual, en ese momento, con ese titular que obviamente no estaba desglosado, ni estaba definido, ni sabíamos cómo, ni cuándo, ni qué, era obviamente un sí al momento, un sí ilusionante, y era como un salto al vacío, como estamos ante un abismo, ante algo que es una locura, o incluso la incredulidad de decir esto después no va a salir, o esto es una locura, esto no tiene... Somos 7 o 8 personas, hubo dudas, algunas personas tuvieron dudas y no todas las personas inicialmente quizás lo asumieron con la misma determinación y con todo el sentido, porque al final una empresa de esas características, un proyecto de esa envergadura, así que te lo sueltan de sopetón, lo primero que nos preguntábamos era, oye, ¿esto cuánto nos va a costar? Evidentemente sabíamos que esto, por mucho que era una noticia que acabamos de recibir, era evidente que esto iba a tener un coste altísimo, ¿no? No se podía decir que no, en primer lugar, porque era una invitación del Papa, no lo perdamos de vista. Cuando decimos que somos, mi cofradía es pontificia, bueno, pues cuando el Papa te pide, de hecho la cofradía se interrogó jurídicamente a sí misma si era necesario convocar un cabildo o no para decir vamos o no vamos, porque estaba claro que no se podía decir que no a una cosa que te está pidiendo el Papa y desde luego que te está distinguiendo de una manera especial, ¿no? Esta cofradía siempre ha sido valiente y tenemos que ser valientes pero a la vez responsable con lo que hacemos. Pero es como te he dicho, si nos llega una invitación del Vaticano, del Santo Padre, es algo que no podemos rechazar. Nosotros nos debemos a la Iglesia, al Papa. Es algo que no se puede declinar, creo que no entra en la cabeza de nadie. Bueno, a partir de ahí ellos fueron muy valientes, porque yo pienso que en el fondo yo he tenido la inmensa suerte de coordinar y organizar todo esto, pero yo no era responsable de la hermandad.
no era responsable de la imagen de la Virgen de la Esperanza. Se empezó a trabajar, empezamos a trabajar en silencio, estuvimos un año aguantando, era difícil, porque claro, ya se rumoreaba el tema de que la Virgen de la Esperanza fuese a Roma, y claro, nos paraban por la calle, o gente de aquí en la propia cofradía, nos preguntaba, bueno, ¿y eso de que la Virgen de la Esperanza vaya a Roma? ¿Pero y eso? Claro, no podíamos decir nada, porque el proyecto se podía ir al traste. Entonces, bueno, pues lo típico, pues no sé, pues a la cofradía formalmente no ha llegado nada, no sabemos nada, se escucha, pero formalmente no tenemos nada. Quizá lo más difícil es ver a gente que trabaja en el día a día contigo, mirarle a la cara y callar, y saber y decir, uff, y cada paso que se iba dando para confirmar todo, mirar a gente que estaba en el día a día a tu lado, mis albaceas, mi gente de máxima confianza, y que no pudieran saber nada. A los pocos días empezamos a trabajar con un grupo de hermanos que desde el desconocimiento de para lo que estaban trabajando, estaban ya trabajando para Roma. Estaban trabajando en un dossier completo sobre la historia devocional de la Virgen de la Esperanza, supuestamente para un congreso mariano, ¿no? Y ellos no sabían que estaban ya dando los primeros pasos para ir a Roma. A partir de ahí, pues casi el primer año fue en absoluto secreto o manteniendo el debido sigilo. Cuando empezamos a trabajar más directo fue después de ese verano, en septiembre, cuando ya también Paloma ya anunció a la Hermandad del Cachorro de que serían ellos también los que nos acompañarían. Y a partir de ahí, pues bueno, ya empezamos reunión tras reunión, y han sido, ya te digo, han sido 2 años muy intensos, pero como he dicho, muy fructíferos. Desde el principio se vivió con mucha paz y con mucha confianza en el Señor, incluso así se expresaba, ¿no? El hermano mayor, el albacea general, siempre estamos en manos del Señor, el Señor proveerá, vamos a ver cómo, es decir, nunca faltó la confianza. La memorable noche del Cabildo, cuando no dejaron al hermano mayor siquiera preguntar, y la gente, cuando se pudo por fin formular la pregunta ritual, la gente empezó a dar vivas a la Virgen de la Esperanza, y la gente puesta en pie en las ovaciones, y las campanas de la basílica voltearon, y además, bueno, fue una noche particularmente emocionante en la que no veíamos la hora de irnos de la Casa Hermandad. Se vivió con una explosión de júbilo, de fumata verde, como en algunos periódicos salió publicado, y obviamente, bueno, es que la ilusión ha sido continua en cada uno de los pasos. Fue un momento, para mí, de los más bonitos probablemente que recuerde en mi vida cofrade, ¿no? Ese cabildo y cómo fue la aclamación, luego el rato que tuvimos en el patio, ¿no? De esa euforia ya descontrolada, decir, es que nos vamos a Roma, es que la Virgen de la Esperanza va a estar en Roma. Fue algo histórico, y bueno, y hacer la nota de prensa para comunicar eso, tú imagínate, nos lo leímos como 40 veces, ¿vale? Para que estuviese correctamente hecha, supervisada también por Paloma Saborido. O sea que fue un día muy especial y muy emotivo para todos los archicofrades y para todos los devotos de la Virgen de la Esperanza. Recuerdo que nos temblaban las manos al teclear y al decir, se publica, ese darle al enter con plena emoción. Los días previos, antes de preparar a la Virgen para que marchase a Roma, se le hizo una despedida con un besamano, con media basílica alfombrada de romero, y bueno, y aquello finalizó pues con una panda de verdiales. Yo creo que la Virgen de la Esperanza más malagueña no puede ser, y de otro modo más malagueño no se puede despedir. La irrupción de la panda de Jotrón y Lomillas en la basílica, es que se ponen los vellos de punta.
El tema del transporte, todo esto se inicia cuando nosotros tenemos vinculación con el cuerpo de intendencia y claro, a mí lo primero que se me ocurre es meter el trono en un avión militar de estos grandes. Hablé con el general, ¿vale?, con Justino Tamargo, y le dije, mi general, tenemos este proyecto, ¿cómo podemos trasladar el trono de la Virgen de la Esperanza y la Esperanza con total seguridad a Roma? Y de primera nos dijo, dice, DSV, ¿vale?, es una empresa que trabaja con el Ministerio de Defensa, no solamente mueve tanques, aviones y demás, sino que también tiene una parte dedicada a la logística de obras de arte y efectivamente han dado el callo, se han volcado con el proyecto de primera hora y la verdad que podemos estar orgullosos de la empresa. Recuerdo perfectamente una reunión que tuvimos casi a un mes vista de irnos a Roma. Estuvimos unas cuantas personas negociando con la compañía aseguradora y a mí ahí estás viendo ya de forma tangible la trascendencia de lo que teníamos entre las manos, ¿no? La responsabilidad de negociar una póliza de seguro de estas características, en las que ya el trono es lo de menos, que estás transportando a la Virgen de la Esperanza con sus siglos de historia, ¿no? Entonces esa reunión para mí se me quedaba como una de las más trascendentes en este tema, ¿no? Teníamos la tranquilidad absoluta de que todo estaba seguro en cuanto a seguridad. Entonces, bueno, yo trasladé a la permanente, digo, oye, hace falta buscar una persona, ¿vale?, responsable, que sea de nuestra máxima confianza, para que acompañe a la Virgen de la Esperanza. Una noche, me acuerdo perfectamente, vemos a Diego Esquina y tanto Tadeo y yo, estábamos los dos, hablamos con Diego. Diego no se lo creía, pero bueno, ¿pero esto es en serio? Sí, sí, Diego, es en serio. Queremos que seas tú el que acompañe a la Virgen. Estamos aquí en el bar de la cofradía y llega Tadeo. Llega Tadeo y me dice, ¿tú eres capaz de irte con ella para Roma? Digo, Tadeo, ¿estamos de broma o...? No, ¿tú eres capaz de...? Digo, hombre, pues claro que sí, que me voy ahora mismo, vamos, que sin problema. Estaba Sergio ahí al lado y Tadeo, oye Sergio, que Diego es el que se va con la Virgen. Y yo en ese momento, pues la verdad, un orgullo tremendo de que cerca de 5.000 hermanos y que sea yo el elegido para acompañar a la Virgen, pues la verdad que fue una satisfacción grandísima. Mejor persona no ha podido caer esta gran responsabilidad. ¿Estaré yo a la altura de las circunstancias? ¿Le fallaré yo a ella? Pero yo lo que le pedí a ella es que fuera ella la que me acompañara a mí, no yo a ella. Y la verdad es que me protegiera a ella. De hecho, Diego me llamaba todas las noches, ¿vale? Me decía, oye, que estamos aquí. Y ahora ya todo lo pasado puedo contar una anécdota. La Virgen llevaba un localizador, un GPS, ¿vale? En todo momento sabíamos dónde estaba la Virgen, en todo momento. De hecho, había veces que yo me metía en el GPS y veía que estaba el camión mucho tiempo parado en una estación de servicio. Y llamaba a Diego, oye Diego, a ver, lleváis un rato ahí parado, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? Y claro, Diego me decía, macho, nos tienes controlado. Digo, es que hasta que no lleguéis a Roma, yo no me puedo relajar. En tal sitio, incluso las paradas que hacía, estaba por GPS totalmente localizado, incluso de varios modos, por si uno fallaba había otro, todo tipo de métodos. Yo no sabía nunca qué día íbamos a salir. Por temas de seguridad, yo no sabía qué día salíamos con la Virgen para Roma. La gente me preguntaba, y no sabía, pero ni a mi misma familia, ¿eh? Porque es que no... A mí me tenían dicho que, bueno, como las embarazadas cuando iban a dar a luz, tú ten el petate preparado para cuando te demos la voz. Y en el momento que le dieron la llave, además era yo quien lo tuve que traer, porque claro, era todo secreto, no se sabía cuándo salía la Virgen ni nada. Yo le decía, pero bueno, dime algo, dime cuándo te tengo que llevar. No te puedo decir nada. Hasta el día antes que me dijo, mañana no hagas planes, y le dieron la llave con la que estaba cerrada el cajón de la Virgen y pues
un orgullo y a la misma vez decir, no, el camino y el esfuerzo que vas a hacer por acompañarla a ella. Entonces era una satisfacción. Era un camión preparado con tema de amortiguación especial, un tema de temperatura que siempre iba a la misma temperatura al camión, de donde iba la Virgen. El mismo camión llevaba una pantalla donde los conductores, que iban 2 conductores, veían dónde iba la Virgen, por si, yo qué sé, se podía mover algo ahí y se iba viendo. Salimos de aquí un sábado a las 7 de la mañana y el convoy era el camión, detrás justo del camión la seguridad, la empresa de seguridad. Además, la empresa de seguridad iba armada, que iba con armamento. Recogimos al cachorro al día siguiente. El primer día fue Málaga-Sevilla, Sevilla-Barcelona, Barcelona-Génova, de Génova ya para Roma. Pues nos trasladaba absolutamente todo, me mandaba vídeos, me mandaba mensajes, estamos aquí, estamos allí, o sea, ha sido un contacto permanente. Bueno, la llegada a Roma, ahí fue un momento el cual, ahí me rompí. Y luego hay otra imagen que no se me olvidará nunca, es de ver a Diego, ¿vale?, en ese camión, entrando por la plaza de Santa Marta, entrando al Vaticano. Será algo que yo nunca podré olvidar, o sea, pensar, madre mía, la Virgen aquí dentro de San Pedro, el camión entrando por la plaza de Santa Marta, pues será algo que quedará para mí para siempre. El momento en el cual, donde iba la Virgen embalada, los albaceas cogen el cajón, Salvador Aguilera, el sacerdote rondeño que está allí en San Pedro, y rezando todos, desde la puerta de los Cardenales hasta la capilla donde iba a quedarse la Virgen de la Esperanza, todos rezando, ellos y todos los que íbamos allí alrededor. Ese fue otro momento de los que se te queda para los restos, y otra vez echar de llorar allí. Ese momento fue, a día de hoy es que sigo sin poder explicarlo. Yo llegué con mi madre porque mi padre llegó, fue el que acompañó a la Virgen, y cuando yo llegué con mi madre me encontré con mi padre allí ya en la capilla de San Pedro y me vi frente a ella y yo decía, esto no es verdad. Yo no podía parar de llorar y encima verlo a él después de tantos días, sin palabras. El momento en el cual se le van quitando los tornillos es como si fuera un momento en el cual el ruido de la basílica en ese momento, pues no te das cuenta y estás como queriendo hacerlo rápido, pero a la vez con la seguridad, la tranquilidad, con el aplomo y la profesionalidad que hemos tenido con Pedro Manzano, que siempre ha estado a nuestro lado. El ir quitando esos tornillos uno a uno, cada uno de ellos, cada uno del sistema de anclaje que tenía la Virgen, hasta ese último momento en el cual se quita el tornillo que dice está abierto, pero déjalo. Incluso lo hicimos como verdaderamente sabíamos la carga que había dentro de esa caja, y dentro de esa caja no solamente estaba la Virgen de la Esperanza, era pues las oraciones, las peticiones, era como recibir todo lo que Málaga había puesto y una ilusión enorme dentro de esa caja. Cuando abrí el cajón dentro de la capilla, ¿vale?, de la Virgen, ¿vale?, para mí fue un momento, es que no puedo ni describirlo, fue un momento muy emocionante, decir, madre mía, he abierto el cajón donde venía la Virgen de la Esperanza aquí dentro de San Pedro. Entonces, en el momento de quitar esa puerta y ver que allí estaba tal y como yo la había recibido por foto los días antes y que todo estaba como tenía que estar,
no era nerviosismo por saber estará bien o no estará bien, no, no, no. Eso yo creo que no había duda ninguna, de que todo se había hecho con condiciones de seguridad incluso excesivas, pero bueno, nunca son excesivas, ¿no? Pero que respecto a eso estábamos totalmente tranquilos, pero sí es cierto de que ese momento en el cual se le ve a la Virgen de la Esperanza, pues no sé, esas imágenes que saldrán a la luz algún día porque son más que decentes, no tienen nada que le quite la dignidad que tiene la imagen de la Virgen de la Esperanza. Tenemos, junto a las personas que estaban a mi lado, el privilegio de decir que vi a la Virgen de la Esperanza por primera vez, antes que nadie, en San Pedro del Vaticano. Ese momento en el cual descubre que los ojos son los mismos ojos, en los cuales cada vez que cierra los ojos y busca la imagen de la Virgen y los ves allí, y ves que está allí, ves que ese sueño empieza a poner los pies en la tierra y que empiezas a ver que es una realidad y que la Virgen está allí, de que todo está allí, incluso ya en ese momento te da igual el trono, la procesión o lo que venga, dices, bueno, ya es que... El jubileo tiene una larga tradición. La Iglesia de alguna manera lo asume del pueblo de Israel como una disposición de que se celebre cada 25, cada 50 años, un poco para evitar las desigualdades sociales, el abuso, ¿no?, sobre la tierra, y entonces era un año jubilar para ponerlo todo a punto según el proyecto de Dios. Se cancelaban las deudas, se devolvían las tierras a las familias que la habían perdido y por tanto era un año de alegría y de gozo. Incluso se hacía reposar a la tierra, hasta la propia tierra se dejaba de cultivar, ¿no? El año 2025, pues se promulgó el otro jubileo de la esperanza, que en la bula de convocatoria del jubileo el Papa especifica un poquito por qué ha querido que sea precisamente la esperanza, porque él habla del contexto prebélico que tenemos, ¿no?, de tantas dificultades como hay en la sociedad a nivel mundial, de la situación de los más pobres, ¿no?, que a veces viven sin esperanza. Bueno, el comienzo es mi relación con Monseñor Fisichella. Le pregunto, bueno, ¿y cómo va el jubileo y tal? Y me dice, Paloma, he pensado que creo que debemos hacer un jubileo específico sobre las cofradías y hermandades. Voy a crear una comisión asesora que me proponga y quiero que usted esté en ella. Entonces, claro, yo, como cualquier cofrade, digo, ya, o sea, ya. Y a partir de ahí, esto fue enero y marzo fue la primera reunión. Terminé con la propuesta de que si éramos peregrinos de esperanza, era el jubileo de la esperanza, tenía que terminar con la Virgen de la Esperanza y una de las manifestaciones más importantes de toda la religiosidad popular y más esplendorosa, que era el trono de la Virgen de la Esperanza y la imagen de la Virgen de la Esperanza de Málaga. Es la primera vez en la historia que se hace un jubileo para las cofradías y nosotros y el Cachorro fuimos a representar a todas las cofradías del mundo y a todos los cofrades del mundo. Se dio la vuelta a la foto y me dijo, Paloma, ¿esto es posible traerlo aquí? Y le dije, sí. Es decir, ¿los hermanos de la Esperanza van a querer traer esto a Roma? Yo le dije, sí, están orgullosísimos de traer a Roma. Y ese septiembre se aprueba mi propuesta. Monseñor Fisichella estuvo aquí y comprobó directamente, ¿no?, el trono de la Virgen, que además estaba expuesta en el trono. Bueno, y eso fue como un punto más de todo lo que ellos ya llevaban elaborando
en el Vaticano para darle opción a las hermandades y cofradías para participar en el jubileo, convocado por el Papa Francisco, ¿no? Bueno, que sabemos la figura tan importante y todas sus posturas pastorales y su inquietud por la pobreza y por todos esos aspectos, ¿no? Que en ese pontificado haya habido un respaldo tan importante a la religiosidad popular y a las hermandades y cofradías, creo que es a nivel intereclesial el valor más importante que ha significado este año para nosotros. El día que fallece el Papa fue un día triste, no solamente para todos los cristianos, también para la archicofradía. No nos olvidemos que nosotros tenemos el título de pontificia y claro, aquello creó una incertidumbre de qué pasaba, qué iba a pasar con el jubileo de las cofradías. Le pregunté, bueno, ¿y esto qué es lo que pasa? Y entonces él claramente me dijo, Paloma, el jubileo no es de un papa, el jubileo es de la Iglesia, nosotros seguimos, adelante. Entonces fueron unos momentos muy difíciles, ya cuando, me acuerdo perfectamente, Paloma nos convocó a una reunión online, ya nos trasladó que había hablado con Monseñor Fisichella, que el jubileo era un jubileo ordinario y que no se iba a suspender, que todo esto seguía adelante. Ahí respiramos. La Iglesia tiene miles de años, es decir, es que es absurdo pensar que en un acontecimiento de tal magnitud no tengan numerosos escenarios ya previstos con antelación, y este lo tenían desgraciadamente porque se veía, ¿no? Porque el Santo Padre, nuestro querido Papa Francisco estaba mal de salud, ¿no? Las circunstancias de toda esta historia, el momento en el que nos vamos pendientes a una fumata, aquel día, el jueves, era un jueves, además, las cosas de esta casa se suelen escribir con letras mayúsculas en jueves. Aquí los días de la semana se escriben en minúsculas menos el jueves, que se escribe con mayúsculas. Y obviamente tenía que ser un jueves donde nos fuimos a comer, como dice. Bueno, pues todos eufóricos, y obviamente la previsión de esta historia es, bueno, nos vamos a la plaza de San Pedro, que va a salir el Papa nuevo al balcón. Pues bueno, por los cálculos y las previsiones, y obviamente dentro de una casi apuesta deportiva, ¿no? Que de las especulaciones que se hacen en cuanto al cónclave. Y efectivamente nos fuimos para allá. Vivir aquel acontecimiento histórico era algo que, si se podía, había que hacerlo, y nos cuadró perfectamente. Allí dormimos siesta, tirados en el suelo, hablábamos, bromeábamos, hasta que obviamente salta esa fumata. Y bueno, aquello fue una revolución de todo el mundo, tal y como las imágenes que se ven de cómo se vive esa primera fumata. Y bueno, todo eso fue pues quizá el mejor guión hecho como inauguración de todo lo que nosotros íbamos a vivir. A tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi. Tadeo es una persona muy meticulosa con el tema de los plazos, muy obsesiva con eso, y bueno, yo le preguntaba, oye Tadeo, ¿esto cuándo empezáis, cuándo tal, cuándo no sé qué? Y el primer día que empezaron a trabajar, me manda un vídeo por la noche y me dice, mira, hemos avanzado esto. Digo, no lo puedo creer. Al día siguiente, ahora esto. Digo, no me lo puedo creer. O sea, era increíble. O sea, las ganas con la que ha trabajado todo el equipo de albacería, bueno, ha sido
Increíble, increíble. Bueno, pues aquellos, como dice Tadeo, no sé si los milagros de la Virgen, ¿no? A trabajar tinglao. Y luego, bueno, las conversaciones mías con Tadeo han sido, imagínate, infinitas, infinitas. Ha habido épocas que he hablado más con él que con mi mujer. Sí, además la locura porque así como la organización anual de la procesión es una cosa que está protocolizada, por así decir, esto no había precedente, es una cosa que, entonces, bueno, pues se fueron desde la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Cofradía, se fueron asignando a cada uno unos cometidos concretos, y aquí ha habido gente que no solamente ha trabajado, sino que ha trabajado muchísimo, que ha trabajado denodadamente, que le ha echado muchas horas a la cuestión. Y ha habido gente que le ha echado reflexión, inteligencia, horas. Los días previos, cuando yo veía imágenes, vídeos y demás, yo estaba que me comía la uña. Yo estaba, vamos, de hecho estuve mirando billetes a ver si me podía ir antes, pero ya era un follón por tema apartamento, tema trabajo, pero los días previos para mí fueron largos, ¿eh? Bueno, sí, nos ponemos a trabajar incluso con desvelos de a las 12 y pico de la noche, cuando cada uno está en su piso. La organización básicamente era de 2 pisos y algunas personas que estaban en hoteles, y obviamente por grupos de WhatsApp de trabajo y demás, cuando estamos todos, yo prácticamente metiéndome en la cama ya, y me levanto como a las 12:30, a la 1 por ahí, y bueno, pues en un principio todos que me conocen dicen, ya está tú con la broma, no sé qué. Estábamos distendidamente en el comedor, en ese piso no sé si estábamos 14, 15 personas o algo así, y digo, tenemos que ir ahora al tinglao porque hay un problema, llega el trono, llega el paso del cachorro y tenemos que recibirlo, que hacer una historia, a ver que todo esté bien. Pensaban que era broma, pero fue una vez de esos imprevistos, de que no estaba tampoco muy delimitada la hora, surgió en ese momento y obviamente, pues bueno, allí yo creo que incluso yendo hacia allá, los albaceanos se lo creían, todos protestando entre comillas, ¿no? Pero bueno, ya que nos lanzamos al tinglao y a esa primera toma de contacto con los primeros camiones que empezaban a llegar, y bueno, fíjate esas horas donde todo el mundo duerme, pues ahí estaba la albacería obviamente cumpliendo con su obligación. Se ha hecho una labor importante, se ha delegado mucho en el equipo de albacería, que ha demostrado que es un gran equipo humano y de trabajo. Y bueno, pues gracias a toda esa gente y hermanos y devotos que vinieron aquí a la cofradía a echar una mano. Había días que había incluso más de 100 personas aquí echando una mano. Yo llegaba aquí a la cofradía y es que se me caía la baba, decir, madre mía, cuánta gente con tantas ganas y con tanta devoción a la Virgen y a los titulares, y han sido días muy bonitos. Ese equipo habría que describirlo como personas que trabajan por su cofradía, que se desviven por su cofradía. Personas que lo hacen todo y lo dan todo, y creo que esa educación de valores es fundamental para el crecimiento de esta casa. Creo que es el mejor equipo que estuvo allí en Roma, que lo hizo para que muchas hermandades tengan que revisar y hablar con ellos y escuchar y aprender mucho de ellos, de cómo se hace esta locura en un tiempo récord. Montar el trono de la Virgen de la Esperanza en prácticamente día y medio o algo así, o desmontarlo en 10 horas y empaquetarlo, es algo que era como impensable. Ni en los mejores planteamientos de esa previsión de tiempo teníamos esas marcas incluso el calendario de trabajo que estaba marcado día a día, lo que teníamos que hacer, era mucho más pesimista, y la realidad rompió totalmente los moldes de los esquemas que teníamos mentales, por supuesto a mejor. Yo llegué el lunes y nada más acoplarnos en el apartamento, nos fuimos al tinglao y yo ya me quedé ahí asombrada porque ya Albacería tenía
el trono montado, estaban montando las velas. O sea, todo montado, candelería, y estaban montando las velas. Y el trono había llegado el viernes por la noche, que lo habían descargado. La infraestructura que tiene una cofradía y cómo es capaz de llevar, es que los tengo aquí, perdonad, o sea, no se ve, pero estos dos barcos gigantes, que son jávegas impresionantes, allí, montarlo, o sea, me impresionó el despliegue, lo bien elaborado que estaba todo, la estructura desde aquí, felicitar a todo el mundo, me pareció una pasada. Esto era una obra de ingeniería, hecho un reloj y es una cofradía, ¿no? Pero al final se engrasa todo. Obviamente no tengo otra cosa que pensar en una intercesión divina que también nos ha estado echando un capote. Mejor no se ha podido hacer, así que muy agradecido a todos. Martes 13 de mayo fue un día que daría para contar mucho, porque fue el día en el que la Virgen de la Esperanza llega a Roma, día en el que la Virgen de la Esperanza se sitúa frente a la tumba de Juan Pablo II. Con muchas dificultades de ese día que vivimos allí, esa entrada de la Virgen en la Basílica de San Pedro, con una tarde que sería bueno recogerlo minuto a minuto de todos los movimientos y todas las negociaciones que hubo y los intríngulis que hubo en esa tarde, pero que finalmente yo creo que fue la noche que el equipo que estaba allí trabajando, o al menos yo, dormimos más con la pata estirada y la pata con la satisfacción de saber que, sin saber todavía cómo iba a acabar la historia, pero que la Virgen aquella noche estaba durmiendo en San Pedro del Vaticano. Mira, allí se vivió momentos de mucha fe, mucha alegría, mucha devoción a la Virgen. Fueron unos momentos increíbles. Yo hay veces que veo vídeos y no paro de emocionarme de ver esos vídeos. Éramos más de 1000 personas en esa peregrinación, más de 1000 personas. Don Salvador Aguilera ya nos dijo, dice: Sergio, ha sido la peregrinación más grande desde que empezó el jubileo. Pues sí, aquello sabía a Málaga. Tú mirabas a tus alrededores y solamente veías gente de Málaga. O sea, aquello era Málaga. El pasar la Puerta Santa con el estandarte de la Virgen, bueno, pues yo creo que es algo que quedará para la historia de la archicofradía. Hicimos una parada en la capilla de San Juan Pablo II y hicimos otra parada más justo donde están los restos de San Pedro, y ya la última parada pues fue la capilla donde estaba la Virgen y el cachorro. La atmósfera de la entrada en la Puerta Santa, de ese júbilo, obviamente surgió pues el celebrarlo con cualquier tipo de expresión que a cada uno le fuera surgiendo. Y el estar fuera de Málaga o fuera de España también implicaba ese orgullo incluso local de Málaga, o incluso orgullo nacional de llevar a España por bandera ante un acontecimiento histórico como era lo que estábamos viviendo. Para mí la peregrinación fue impresionante. Yo iba prácticamente detrás del estandarte con todos mis hermanos, casi todos eran los que íbamos allí eran albaceas, y todos los allegados de la continuidad de la vida cofrade de siempre, ¿no? Y miraba para atrás y veía tanta camiseta verde, Dios mío, aquello fue impresionante. Pues a la inmensa riada, porque fue una inmensa riada de cofrades y malagueños que hicieron ese tramo final de la peregrinación desde Castel Sant'Angelo hasta la Puerta Santa. Para mí fue la alegría de estar allí, del motivo por el que estábamos allí, y de pronto, ya cuando entramos en la Basílica de San Pedro, el pasar por la Puerta Santa, eso también fue muy bonito.
y luego ya entrar y llegar hasta donde estaba la Virgen, ese camino fue precioso, pero para mí yo decía, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Y no vamos a llegar, y venga. El desborde de cantidad de participantes fue algo no previsto. Inscritos había muchísimas personas, más de 1000 y pico de personas, pero realmente las personas que estuvieron allí fueron mucho más que no estaban inscritos. Fue una vivencia exultante de gozo, estábamos todos contenidos por ponerle un acento andaluz, al final salía, ¿no? Uf. Yo de darle las gracias, gracias Madre por habernos permitido el llegar hasta aquí, de estar en la Casa Madre, que es que eso es un orgullo para cualquier esperancista. En un principio hubo un momento que la capilla donde iban a estar las imágenes era la capilla de San José. Y bueno, pues todo, a raíz de la muerte del Papa, todo aquello dio un vuelco y Paloma nos dice que en esa capilla que no puede estar. Bueno, nada, si no puede estar, bueno, a ver qué capilla puede estar. El lunes a primera hora de la mañana recibo un email de seguridad del Vaticano diciéndome que comprenderá que en la situación en la que estamos de cónclave y elección de un nuevo Papa hay triplicado la seguridad en la Basílica de San Pedro y que, sintiéndolo mucho, las imágenes no pueden estar en la Basílica. A partir de ese momento, Monseñor Fisichella convence de nuevo al cardenal Gambetti, hablan con seguridad del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, mejor dicho, y bueno, pues le transmiten que bajo su responsabilidad las imágenes deben estar presentes en la Basílica de San Pedro y recibir 3 días culto, aunque aún no se había elegido Papa y aunque estaba por designarse el día de la misa de la celebración de inicio del pontificado. Bueno, pues al final, a base de hacer gestiones y demás, nos dicen, vale, puede estar la capilla de la presentación de la Virgen. Muy simbólico para nosotros porque justo enfrente estaba la capilla de San Juan Pablo II. No nos olvidemos que San Juan Pablo II fue quien concedió la coronación a la Virgen. La ubicación era perfecta porque era ya muy cerca de la salida por donde tenían que pasar todos los peregrinos, ¿no? Pues había, pues eso, ¿no?, las caras de la gente que llegaba, entonces se acercaban y bueno, se les daba una explicación y entonces cambiaba, ¿no?, la expresión de la cara, pero también la vivencia religiosa del momento. Aquello fue también muy, muy emotivo, ¿no? En ese momento le estaba dando el aire, la atmósfera de la cristiandad entera dentro de esa Basílica de San Pedro, le estaba dando en la cara. Y esa pátina se le va a quedar a la Virgen para toda la vida. Verla allí tan arropada, ella nunca ha estado sola, siempre está arropada. Y ver a la Virgen allí, en ese sitio tan único, y yo creo que aquel sitio ya está vacío, porque gracias a Dios ya la tenemos aquí. Uno de los recuerdos y de las imágenes que más perdura en mi mente, sin lugar a dudas, es ese momento de entrar a la Basílica de San Pedro y verla allí. Eso fue un vuelco del corazón, no necesitaba nada, esa simple peana, y solo estaba ella, esa presencia de verla en el mayor templo, ¿no?, religioso, como en la Basílica de San Pedro. Pues, para mí eso fue un momento muy impactante, ¿no?, el verlo allí. De hecho, es que no veía el momento de dejar de mirarla. Yo decía, ¿pero esto es real? De todo hay anécdotas, ¿no? Ahí tenemos una anécdota que llevábamos en la entrada en San Pedro llevábamos las joyas de la Virgen, las llevaban las camareras y las llevaban en un tupper. Y llevamos una bolsa de basura negra, así de grande, llena de romero, ¿no? Y entonces ayer, joder, macho, ¿cómo vamos a explicarle ahora al tío que llevamos aquí una bolsa de basura llena de romero y que aquí llevamos joyas de considerable valor, ¿no? Y la verdad es que al final pasamos y entramos, ¿no?, sin más problemas. Y claro, ese momento
Oye, pues de repente ya ves a la Virgen y ya el run run de las camareras ya vistiendo, preparando, los del cachorro por allí con lo suyo, y evidentemente ya ves a la Virgen allí y ya es cuando dices... Y cuando yo entré a San Pedro y yo vi a la Virgen allí y me acerqué y fue Nono, me dijo, entra, y me acerqué a la Virgen, miré para arriba, empecé a temblar, empecé a llorar y me decía, me acuerdo, me decía, no, Paco, relájate. O sea, es que es tremendo. Entonces, ese momento de ver a nuestra imagen allí me pareció espectacular. Pues mira, la convivencia ha sido magnífica. Yo soy de la opinión que creo que no hemos podido tener mejor compañero en este camino que la Hermandad del Cachorro. Creo que tanto uno como otro nos pusimos los dos a disposición. José Luis Aldea, el hermano mayor del Cachorro, con muy buena predisposición, tanto él como su Junta de Gobierno y su equipo. Seas de la ciudad que sea y tengas los conceptos que tengan, cuando dos cofrades hablan en el mismo idioma y emiten en la misma longitud de onda. Luego, con las peculiaridades todas que queramos, en definitiva, estábamos con cofrades y con los que era relativamente fácil pues llegar a acuerdos, con decir que los cabildos en los que oficialmente ambas corporaciones adoptaron el acuerdo, en este caso por nosotros no ya unánime, sino por aclamación, de acudir a la llamada del Papa, se celebraron el mismo día y a la misma hora. Y hemos hecho unas migas que yo creo que quedarán para la historia. De hecho, seguimos teniendo relación y demás, y estamos muy orgullosos de que, bueno, que en este proyecto nos haya acompañado la Hermandad del Cachorro. Tenemos muchas cosas en común, pero obviamente cada hermandad pues tiene una particularidad y forma de ver las cosas, y obviamente las dos partes, las dos razones pues son totalmente válidas, ¿no? Aquí hay que darle las gracias a todas las instituciones. Sin ellos este proyecto hubiera sido inviable. Tanto José Luis como yo tuvimos una primera reunión aquí en Málaga con la Junta de Andalucía, en la que también estaba, bueno, la lideraba Paloma, y desde el primer momento dijeron que sí. Es decir, ha sido difícil porque yo no represento a nadie. Era una persona individual, yo soy profesora y Monseñor Fisichella confía en mí para la organización. Yo tenía un papelito que había firmado Monseñor Fisichella, que había dicho que yo era la coordinadora general de la gran procesión, porque la Junta de Andalucía me lo había pedido en un momento determinado en el que, bueno, había habido algunas interferencias por ahí. Entonces tuve que pedir esto para pedir dinero, no para otra cosa. No daba crédito, sinceramente, porque claro, es una magnitud de un proyecto muy importante, con unos gastos importantes y considerables. Entonces ellos lo vieron con muy buenos ojos y en primer momento se pusieron mano a la obra. Ayuntamiento de Málaga exactamente igual, Diputación de Málaga exactamente igual, Fundación Unicaja exactamente igual. La verdad que estamos muy agradecidos a todas estas instituciones porque bueno, se han volcado en este proyecto y han ayudado desde primera hora. Un camino de convencimiento a la Junta, a la Alcaldía de Málaga, a la de Sevilla, como a las entidades, a la Diputación Provincial, como a las entidades privadas, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol. La ayuda es total. Estas personas tienen que tener ese hueco dentro de la historia de esta casa porque han sido los que realmente han estado detrás nuestra, y tenerlos detrás nuestra a nosotros nos ha dado una tranquilidad para poder realizar esta locura de sueño que ha resultado. Y la verdad es que todo lo que podemos decir tanto del Ayuntamiento como del resto de las administraciones es nuestro más profundo agradecimiento, porque insisto, sin todos ellos pues estas cajas que están aquí detrás no existirían, ¿no?
Pues llega la procesión, yo ese día en el cual obviamente lo vivíamos con la mentalidad de un Jueves Santo, con todo lo que supone ese estrés, incluso incrementado obviamente por las cosas que no dependían de ti o que tú tenías cierta incertidumbre de cómo se funcionaba. Tú imagínate, montar una procesión en Roma, no estás rodeado de tus paredes, de las paredes de la archicofradía, no sales del museo o del salón de tronos de la archicofradía, hombre, pues es distinto. Yo estaba más tranquilo en Roma que puedo estar un Jueves Santo. Era, ya una vez allí era más incertidumbre, no de la procesión, porque la procesión yo en todo momento he estado tranquila, no me preocupaba porque llevaba mucho trabajo detrás y las tres, tanto Sancha como Pili y yo, lo teníamos todo muy controlado porque allí nos jugábamos a una carta. El equipo que montó la procesión, Macarena, Pili, Sancha, todo el equipo que estuvo montando la procesión, yo las veía aquí, fueron unos días de locura, porque claro, queríamos ordenar todas las velas por antigüedad, que es lo propio, y claro, no solamente teníamos peticiones de hermanos, teníamos peticiones de gente, de devotos de la Virgen que no eran hermanos. Entonces, pues bueno, toda esa gente hubo que colocarla y buscarle su sitio para que evidentemente acompañara a la Virgen de la Esperanza por las calles de Roma. Es que nos obligaban a llevar 300 cirios, no podíamos llevar mate, porque tanto el cortejo del cachorro como el nuestro tenía que ser idéntico. Entonces, aquí, pues, imagínate, aquí todo el mundo quería sacar y le daba igual dónde. Éramos conscientes que pasaba rápido y que había que disfrutarlo, que había que exprimir la naranja. Yo a Esperanza Gallero se lo decía mucho, Esperanza, que esto pasa volado. Pero es que nos montábamos en el avión y yo estaba en plan RQR diciendo, Esperanza, que esto se va. Se hicieron más de 20 y tantas propuestas de recorrido, porque cuando nosotros nos proyectan, o Paloma nos explica esto, claro, aquí ya nos hacíamos la idea de que la Virgen, o el trono de la Virgen y el cachorro iban a procesionar por el entorno del Vaticano. Entonces, bueno, nosotros teníamos eso en mente y lo teníamos definido así. Claro, cuando nos dicen que Monseñor Fisichella había dicho que no podía ser por aquel entorno, que quería abrirlo a la ciudad de Roma y que quería hacerlo por el entorno del Coliseo, bueno, a ver, seguíamos diciendo que sí, evidentemente, pero ya nos cambió un poco la perspectiva, pero bueno, a la vez seguimos trabajando con la misma ilusión, con las mismas ganas. Ha sido complejísimo poder conseguir un recorrido que nosotros queríamos, pero lo más difícil, lo más complejo, no es ni siquiera el montaje de la estructura, no es ni siquiera el transporte, no es ni siquiera la financiación, no es ni siquiera los seguros, no es la seguridad, ha sido la presencia de las imágenes en la Basílica de San Pedro. Lo más difícil, y creo sin lugar a la duda que lo más satisfactorio. Muchos de los hermanos que llevaron a la Virgen, algunos eran ya jubilados, ¿vale?, que pudieron llevar a la Virgen en Roma, y otros eran su último año como hombre de trono de la Virgen. Hombre, para un hombre de trono de la Virgen, jubilarse, digamos, en Roma, yo creo que no hay mayor orgullo, no creo que haya mejor momento de jubilarse. Pero bueno, también hay que dar paso a la gente joven que ansia con muchas ganas poder entrar y poder llevarla. Se ha llegado bien, lo que pasa que te duele no poder servirla un poco más. Pero hombre, ya lo has hecho, lo has cumplido y la gente tiene que entrar, yo lo entiendo. Pero duele porque es tan bonito. Es cierto que el saber que no vas a estar debajo, además, ese pensamiento, porque yo me prometí que no iba a volver a tocarla, ¿vale? Porque era la promesa que hice por historia nuestra.
y wow, pienso que este año no voy a estar ahí. El llevar a tus titulares, el compartir unas vivencias con un grupo de hermanos que al final, aparte de hermanos, son amigos también, son amigos hermanos, y son momentos muy emocionantes. Hay momentos para rezar, hay momentos para reír, hay momentos también para llorar. En Roma hubo para todo. Yo tenía a mi hija vestida de dalmática delante y a mi hijo que sacaba el trono. Es un sentimiento tan fuerte que es imposible describirlo, pero sé que yo me moriré y mis 2 hijos seguirán sintiéndolo. Fue súper emocionante porque verla allí, en ese tinglao, que también en cierto modo me recordaba a los tinglaos que yo he vivido en Málaga, incluido el nuestro, que estaba pegado a la iglesia de Santo Domingo. Y digo, pero bueno, esto es otra historia, esto respiramos Roma y estamos de peregrinación y la Virgen estar aquí es un lujo y hay que vivirlo, esto es un momento histórico inolvidable. Fíjate, me impactó muchísimo cuando estábamos dentro en el tinglao, ver salir al cachorro, me volvió loco. Yo la Semana Santa sevillana la conocía poco, había estado alguna vez, pero la había vivido muy de lejos, ¿no? Y me impactó, me quedé impresionado también. Allí con muchos nervios, lógicamente, preparando la procesión a la intemperie, aunque estábamos en un recinto, pero bueno, estábamos prácticamente en la calle, salvo el tinglao donde estaban los 2 tronos, bueno, nuestro trono y el paso del cachorro. Allí estaba pues eso, el bulli como si fuera un Jueves Santo, pero en un ámbito diferente, por un motivo diferente y muy especial y sobre todo muy histórico. ¡Viva! ¡Viva! Hubo un momento que fue en la procesión, cuando íbamos a salir, estábamos todos los que íbamos con vela allí detrás de la carpa, y mira, en el momento que se oye la campana de la esperanza y oímos el himno nacional, allí fue otro momento de coger y emocionarte, de decir, Dios mío, que mira dónde estamos, que mira dónde vamos que vamos de donde ha arrancado todo el cristianismo. Pues esos primeros momentos en los cuales la preprocesión empieza a pasar por delante del tinglao y es decir, que bueno, que es que esto ya... Y nos lanzamos a la calle, pues en cada uno de los momentos, esa sensación inesperada. Yo creo que fue una catarsis colectiva de todo el mundo que ni queríamos, ni podíamos ponerle límites, ni es que era necesario desfogar de la manera que fuera en ese momento de entusiasmo. Los instantes antes de la salida fueron impresionantes, de emotividad y de gozo y de alegría. A un servidor le dieron la posibilidad de tocar la campana y no supe qué decir porque estaba tan emocionado que no me salían palabras. Mira, el primer momento, así emocionante ya una vez empezada la procesión, fue la bajada de la vía Claudia. La primera parte estaba toda acordonado y apenas había gente. Pero cuando ya se quitó la parte que el público podía acceder, bueno, aquello era una barbaridad. Y viva la Virgen de la Esperanza y viva Málaga. Yo me acuerdo que nos mirábamos allí, yo estaba al lado del general, estaba al lado del presidente de la agrupación, de Paloma, don Manuel Ángel, de Salvador Aguilera, Salvador el Guerrero, y bueno, nos mirábamos con los ojos llorosos, llenos de emoción, de ver a todos esos devotos de la Virgen como ansiaban la presencia de la Virgen de la Esperanza. Es que era una película, es que no te lo creías, aquello
yo viví una fiesta, de hecho incluso llegaba momentos que decía Paco, y me recogía, tú sabes que yo soy muy de recogerme, no quería ni mirar, pero claro, cuando miraba decía, esto no es verdad, eso que está ahí que es el Coliseo, que le dimos de mala vuelta, digo, impactante, ¿no? Impactante. De hecho yo, al principio, yo creo que como todo, estaba muy desconcentrado, ¿no? Porque era todo tan distinto. Luego es cierto que ya empiezas el recorrido un poco más, se abrió un poco más ¿no? Ya, y es verdad que yo ya me recogí. Cuando, bueno, pues cuando la Virgen iba iniciando ese recorrido hacia el Circo Máximo, dejábamos a nuestra derecha el Coliseo, yo decía, madre mía, ¿no? Esto es un monumento también como muy importante aquí dentro de la ciudad de Roma y nuestra Virgen pasando al lado del Coliseo. Lo majestuoso del entorno, ¿no? Que me recordaba, pues bueno, los primeros mártires, ¿no? Que dieron su vida en el Coliseo y nosotros después de 2000 años, pues de alguna manera también, a otro estilo, pues estábamos dando testimonio de nuestra fe, ¿no? Que era felicidad todo el rato, todo el mundo se miraba fuera, el público, esa felicidad que se veía en las caras, los hombres de trolo, las velas lloraban, es que allí lloró, vamos, es que allí yo no veía a nadie que no estuviese llorando. Yo mientras me tenga en pie saldré siempre con la Virgen de la Esperanza a la calle, sea en Málaga, sea en Roma o sea en Jerusalén. Y luego, bueno, la expectación, eso, el responderá, siempre te interrogas a ti mismo a última hora, responderá la gente, no responderá, nos dimos cuenta de la aclamación y de la gente y de la respuesta. Fue un momento particularmente gratificante, ¿no? No voy a decir personas, hermanos o criados o bajo este techo, sino de gente de otras cofradías que se sintieron todavía más queridos por la Virgen de la Esperanza más que nosotros, que estamos todos los días alrededor de su manto. Y creo que eso es bonito. Aprovechamos los 2 turnos que brindó la cofradía para que hermanos que ya están recientemente jubilados pudieran sacar por última vez a la Virgen de la Esperanza. Sirvió también para que nuestros hermanos del Nazareno del Paso, que van en el submarino, salieran con nosotros, otros hermanos que también han salido en el submarino. Se me pasó muy rápido, se me pasó muy rápido, muy rápido. Era impresionante la manera en la que íbamos caminando, íbamos viendo cada vez más la de gente que le hacía feliz este proyecto. Es que iba creciendo la felicidad a nuestro alrededor. Entraron costaleros del Cachorro, que salieron igualmente emocionados de la experiencia y bueno, pues fue una noche memorable.
encierro, la última parte del recorrido fue la subida de la Vía Claudia. Aquello fue exactamente igual o más que la bajada, porque bueno, ya no había vallas, no había nada, ya los cangrejos delante de la Virgen, los vivas a la Virgen, aquello fue inconmensurable. Claro, al principio todo muy organizado, mucha valla, bueno, como mucho protocolo, y recuerdo que al final la vuelta, pues si tú me dices que estaba subiendo, yo qué sé, Calle de la Victoria o Carretería, me lo creo. Aquello fue un éxtasis difícilmente descriptible para quien no estuviera allí, ¿no? A mí esa calle, esa Vía Claudia, tanto en la ida como en la vuelta, ese recuerdo, eso no se me quita a mí Y luego, bueno, pues sí, una vez que se entra a la carpa y se cierran las puertas de aquella carpa, pues bueno, pues yo creo que allí todos rompimos a llorar de emoción, de bueno, pues haber cumplido con lo que nos pidió el Papa, de haber podido estar, la Virgen haya podido estar en San Pedro y de que bueno, que la procesión haya podido culminar bellamente. Vamos, venga. Lo que ha movido a la Virgen de la Esperanza es difícilmente explicable, ¿no? Y el esfuerzo que han hecho tantas personas, o gente que ha ido en coche, o gente que ha hecho piruetas de vuelos para conseguir hacerlo de la manera más económica posible, gente muy cercana que ha ido el mismo día y ha vuelto y ha dormido en vez de tú saber dónde, y ha vuelto sin dormir después de haber encerrado a la Virgen. Bueno, pues yo quiero pensar que la Virgen se lo recompensará porque se lo merecen, ¿no? Yo también lo he hecho, he ahorrado y hemos organizado para que sea lo mejor posible, disfrutarlo de la mejor manera posible, y que es una cosa única. Y entonces pues yo, si no he tenido vacaciones, pues no tengo vacaciones, las pagas extras pues se emplean en esto. Cada uno hace el esfuerzo que le compensa para vivir lo que hemos vivido. Que yo creo que inquietaba a muchos hermanos, ¿no? Porque en el momento en el que uno toma la decisión por fe y por querer acompañarla y estar allí, es verdad que no ha sido fácil a nivel económico, porque es verdad que había que hacer una inversión importante desde el momento que se comunicó, pues los alojamientos, los transportes, todo subió muchísimo de precio y bueno, pues estábamos todos un poco a la expectativa de... tengo hermanos en la cofradía que decían, es que yo quiero ir, pero verdaderamente es que no me puedo permitir, los precios están muy elevados y quizás no puedo tener la oportunidad, ¿no? Si esa fe le ha movido a hacer eso, pues me parece estupendo, ¿no? Sabemos, y tenemos gente cercana que sabemos que han pedido incluso préstamos para poder estar con su Virgen en Roma. Han hecho unos esfuerzos laborales, vamos, esfuerzos de todo tipo. Ha sido algo que yo creo que, bueno, que tanto la Archicofradía como todos nosotros estaremos eternamente agradecidos por volcarse de esa manera a todos esos hermanos y todos esos devotos. Vinieron a tallarse al trono casi 1000 personas. O sea, es una locura, sinceramente, una locura. Casi 1000 personas, por desgracia, no pudieron entrar todos, entonces, bueno, pues se tuvieron que hacer 2 turnos. Y bueno, pues ya te digo, ha sido un vuelco de toda esa devoción que tiene la Virgen. ¿Por qué la gente se endeuda para ir a ver a su equipo, ¿no? ¿Cómo no te vas a endeudar para ver a aquellos en lo que crees, que entiendes que protege a tu familia? Porque es lo que entendemos nosotros y así, y además lo sabemos. ¿Qué es lo que te reflejas tú
es decir, es tu inspiración, es decir, es mucho más que cualquier fenómeno de fan, de cualquier movimiento deportivo o algo. Digo deportivo porque creo que el comparable es muy sencillo, ¿no? Sabemos que la vivencia de la fe toca mucho los sentimientos y cuando una persona, una familia le toca el sentimiento, de ahí sale mucha fuerza, mucha creatividad y mucha capacidad de sacrificio. La archicofradía ha echado de menos a tantísimos grandes archicofrades que ya no están y a quienes les debemos todo, ¿no? Y sería injusto ponerme a decir nombres, y te puedo decir nombres, pero se me olvidarán muchos, ¿no? Y esas personas, si hubieran visto esto, pues probablemente no lo creerían, ¿no? No lo creerían. Y la cofradía, yo soy muy de tener en cuenta a todas esas personas que conocí de niño y que nos inculcaron lo que hoy somos y que están aquí arriba en el techo y que sin ellos no seríamos nada, ¿no? Hombre, a mi padre fundamentalmente, pero a muchos hermanos que yo he conocido y a los que no he conocido. Carlos Gómez Raggio, Luis Méndez, Antonio Garrido, no me quiero olvidar de ninguno, pero son muchos los que ya no están y que en esa vivencia lo hubieran disfrutado mucho. ¿Te acuerdas, por supuesto, de como hubiera dicho que estábamos locos, de un Carlos Gómez Raggio, o por supuesto de Lola, y de tantas personas que han pasado, Juan Antonio Bujalance, y de personas también como Fali Segovia, que hubiera disfrutado Fali Segovia con la Virgen de la Esperanza. Yo me acuerdo mucho de mi padre. Mi padre fue el que como digo yo, el que me trajo aquí. Y mi padre, si estuviera aquí, y me acuerdo mucho de él. La cofradía, pues acordarse, me imagino que se acordaría de nombres súper ilustres, Antonio Garrido Moraga, don Rafael Navarro, me he acordado yo mucho de él también, que nos dejó también hace no mucho, José Centolla. Es que en esta casa hay muchos nombres, que esto no es, como yo digo, no empezó la historia ayer. Bueno, pues hay muchas personas, hay muchos nombres que obviamente de los que hemos conocido, y yo creo que sería justo acordarse de los que no hemos conocido. ¿Quién iba a pensar esos primeros cofrades que en Santo Domingo se reunían para organizar bajo el amparo de los dominicos, para organizar una Hermandad de la Esperanza, que se sumara a la Hermandad del Dulce Nombre, que todo, digamos, a dónde iba a llegar? Yo me acuerdo en esos momentos de los cofrades a los que yo he conocido que no han vivido ese momento, a los que le tocó vivir momentos en que ahora es muy fácil ser cofrade, ahora el viento sopla a favor, pero yo en mi niñez conocí momentos de la cofradía en lo que no era tan fácil ser cofrade, en las que dificultades eran muchas, en las que poner la procesión en la calle en los momentos bajos de la Semana Santa de Málaga, en aquel bache que hubo a final de los años 60 y en los primeros años 70, y yo me acordaba pues de aquella gente que trabajó mucho por la cofradía y que no pudo en su vida soñar un momento así como el que estábamos viviendo. El viaje de regreso fue más corto porque nos ahorramos una noche, porque en vez de parar en Sevilla, de Madrid vinimos directamente aquí a Málaga, a la catedral, que es lo que nos dijeron, que teníamos que ir directo a la catedral para dejar la Virgen allí. Hacía más de 80 años que no estaba en la catedral. Yo creo que también fue algo muy significativo, muy importante para, bueno, aquello también se propició para que todos los hermanos o devotos de la Virgen de la Esperanza que no hayan podido acompañarla a Roma, pues bueno, porque la acompañaran en el templo grande de la ciudad. Tuvimos claro que la Virgen no
podía venir de Roma y venir a la Basílica y chimpún, ¿no? Era la ocasión perfecta para que la Virgen se reencontrara de una manera distinta con la ciudad, de una manera distinta con la diócesis, de una manera distinta con el pueblo de Málaga, y qué mejor manera de volver tantos años después a la catedral donde pasó la Virgen algunos años. Y bueno, fueron días donde pasaron muchísima gente, muchísimos devotos, muchísimos hermanos. Fue intenso y a la vez fue muy emotivo y muy especial, porque claro, mirar a la Virgen de la Esperanza en el entorno que estaba, la albacería montó, justo detrás tenía la Puerta Santa. Claro, nos rememoraba todo lo que hemos vivido hace pocos días en Roma, pues tú imagínate, fue algo muy significativo. También era la ilusión por que la Virgen se encontrara de nuevo con Málaga, porque obviamente tanto la despedida fue algo apoteósico como el recibimiento en la vuelta de la Virgen fue algo también que se ha disfrutado mucho, porque en Roma había mucha gente, pero obviamente había muchas personas que por muchas razones, cada uno tiene la suya, pues no habían podido estar en Roma. Ver en el trono de María Auxiliadora, que no llevábamos nuestro trono, la grandeza de nuestro trono, que es que era ella la que iba allí, como estaba Málaga, que es que estaba toda Málaga, que era dificilísimo moverse por Málaga. Se buscó un trono más pequeño, el de María Auxiliadora, que bueno, fue propiciado para buscar esa cercanía a todos los devotos a la Virgen, y bueno, yo creo que quedó latente y se demostró. Bueno, la Virgen estaba muy cercana y bueno, su trono ya lo tiene para otra ocasión, y pensamos también por eso, por buscar más que nada cercanía, de que bueno, que la Virgen de la Esperanza fuese sin palio, fuese en un trono más pequeño para que todo el mundo pudiese verla cerca. Hay la respuesta de Málaga y la acogida de Málaga a María Santísima de la Esperanza, que volvía triunfante, hay que decirlo, de Roma, fue verdaderamente inenarrable. Yo no he visto aclamar a la Virgen de la Esperanza como se la aclamó desde la Catedral de Málaga hasta aquí aquella noche. Y yo soy un cofrade que lleva 61 años saliendo el Jueves Santo. Lo que pasó ese día, pues todo lo vivimos, ¿no? Una jornada plena, feliz, una Málaga volcada con su Virgen, volcada con la Virgen de la Esperanza, las calles llenas a rebosar y bueno, y muy feliz porque ahí sí, por primera vez vi a mi hija con la túnica verde. Tener que esperar hora y media en una calle, en la quinta o la sexta fila para poder verla, es que era difícil andar por Málaga y verte que estaba toda Málaga. Pues también era algo muy esperado de que la Virgen compartiera esa vuelta de júbilo y de alegría con todo el mundo que la estaba esperando. Los verdiales, la Virgen es que es muy de Málaga, es que es muy malagueña, entonces pues los verdiales pues son igual. O luego cante, en la procesión cuando volvió pues hubo mucho tipo de cante, hubo sevillana, hubo de muchas maneras, ¿no? Cada uno lo expresa como sabe o como puede. Se inició en la Cuaresma del año 2023 y ha sido muy intenso, pero a la vez muy gratificante, y yo personalmente, aunque hemos tenido algunos dolores de cabeza, pero bueno, yo lo he disfrutado mucho.
Fue una procesión extraordinaria, grandiosa, única, histórica, y que el ver la Virgen fuera de su casa, que no era en la calle, era en San Pedro, en el Vaticano, eso fue maravilloso. Eso fue un premio que ella se merecía, porque fue impresionante, fue muy especial. Aquí creíamos que el culmen iba a ser la coronación, que aquí el culmen iba a ser la dedicación de la basílica, que aquí el culmen iba a ser a los que vivimos los tinglados y las dependencias en un cuchitril, que iba a ser la Casa Hermandad o este espléndido salón de tronos. El culmen ha sido la Virgen en San Pedro de Roma. Y ha puesto en valor, si se quiere hablar así, a nivel intraeclesial, el valor de las cofradías, de las hermandades y cofradías y de la religiosidad popular. ¿Tú sabes la sensación que yo tengo también? De que estoy cumpliendo con el legado de mi familia. Y estoy transmitiéndole a mi familia, a mis hijas, el legado familiar. Y entonces, ellas también, tan pequeñitas que son, 12, 14 y 15, eran muy conscientes de que estamos viviendo un momento único, porque eso tienen que transmitirlo luego ya a sus hijos y saber que estuvimos allí, que pasó, que se lió un tinglado maravilloso y la sensación de trabajo bien hecho, ¿no? Esta historia va a quedar para que pintemos un techo del Salón de Trono con esta historia de Roma y en cada uno de los capítulos que hemos vivido. Fue la semana de nuestras vidas. Si algo me tengo que llevar, es el amor, con todo. El amor en los momentos malos, el amor compartido en los momentos que han sido tan difíciles y el amor sin duda cuando el trono de la Virgen de la Esperanza le dan los toques y sale a las calles de Roma. El amor cuando se abre la caja en la que iba hacia Roma la Virgen de la Esperanza. En cada paso, sin duda, el amor. O yo le hablo muchas veces hasta de tú, con todo mi respeto. Yo le digo, hola María, buenos días. Bueno, a la Virgen de la Esperanza hay que agradecerle esto y hay que agradecerle tantas otras cosas, cada cual, y somos miles los cofrades y miles los malagueños, cada uno tenemos en nuestro corazón muchas cosas que agradecerle a la Virgen de la Esperanza. Por haberme dado el honor de poderla acompañar, de haber tenido ese privilegio que me ha dado, y gracias por todo. Forma parte de nosotros. Me gusta verlo en esos momentos en los cuales la basílica está vacía, que no hay nadie, que digo, al menos aquí de cara a cara te tengo para mí. Yo no la vuelvo a tocar, ahora acompañarla, claro. Yo la acuesto mientras que tenga yo salud, me voy con ella a la cama siempre a dormir y a hacer esa en ella, yo la acompañaré siempre. ¿Quién es de Málaga y no es de la Esperanza? Nadie. Es que no conozco a nadie que no sea de la Esperanza, ¿no? Es lo más bonito de la vida.